sé si estuvieron en la anterior, que fue de vida y cultura de la Alemania. Estamos intentando hacer una serie de webinars de diferentes culturas y esta vez es para, pues para África y tenemos invitado a Ernest, él es de Kenia. Entonces, te damos la bienvenida, Ernest. Yo creo que ya podemos empezar con tu presentación. Listo. Listo, entonces Paula me decía cuando el tiempo, ¿cuánto tiempo vamos? ¿Hasta las 5 o a qué hora? 5:30. Hasta las, ¿Cómo? hasta las 5. Ok, bueno, Pues sí. listo, bueno, promedio, digamos a las 5, más o menos, eso como promedio. Sí, yo creo que sí, vamos a dar inicio y de resto de personas no están encontrando en el camino, que igual no podemos esperar hasta que llegue a todo el mundo. Yo creo que sí, ¿cierto? Porque igual tenemos como las dos partes, la parte de presentación general y luego la segunda parte de mini curso. Listo. Un segundo. Ya puedo activar mi video, ¿cierto? Mi cámara. Ya tienes activa la cámara. Sí, sí, sí. Ajá, bueno, vale. Muchas gracias. Un segundo. Listo, ahora muy buenas tardes para todos y todas. Mucho gusto y bienvenidos a esta sesión que vamos a compartir algunos aspectos relacionando con lo que se trata las culturas. Y básicamente vamos a hablar acerca de la cultura africana. En primer lugar, pues para mayoría me gustaría reconocer y engrandecer el espacio pues que me han dando esa oportunidad al grupo encargado de vicerrectoría de Relaciones Internacionales de la Universidad UNAD, precisamente con la sede de Bogotá, y me pidieron que si yo podría compartir ese espacio para hablar algunos aspectos relacionados con la cultura africana. Y por lo que acaban de comentar Paola, que vamos a hablar un poco de la cultura, aunque también me gustaría al inicio aclarar algunos aspectos. Digamos en el campo antropológico que un elemento en la que se puede identificar un grupo de personas no es el nacimiento, no es el color, no es la geografía a cierto punto, pero en sentido total, lo que identifica un grupo de personajes o personas es la cultura. Y por lo tanto me dan gusto porque en ese aspecto, en pocos días que acabamos de celebrar el Día de Afrocolombianidad aquí en Colombia, eso nos permite entonces a seguir combatiendo esos espacios culturales para que también entendamos otras culturas y comparamos algunos aspectos de nuestra cultura colombiana con el resto de las culturas del mundo. Años atrás, cuando estuve dando una conferencia, me pidieron o pregunté a algunas personas quién los que eran los afrocolombianos. Y fue muy interesante la respuesta porque algunas personas me comentaban, profe, los afrocolombianos son las personas que tienen la descendencia africana. Ay, los afrocolombianos son los negritos. Tuvimos muchas respuestas.
Y yo les pregunté a aquellos estudiantes que si cada uno de ellos, yo les iba a preguntar, ¿usted es afrocolombiano? ¿Usted es afrocolombiana? Y fuertemente, con un gran sentido, me decían, no, profe, yo no soy afrocolombiano. Yo no soy afrocolombiana. Pero algunos, claro que sí aceptaron que eran afrocolombianos. Y al final de todas esas preguntas, yo les dije, los afrocolombianos, el que hace el afrocolombiano no tiene nada que ver con los que llamamos afrodescendientes. Yo les decía, a todas las personas que están en el territorio nacional del país Colombia, todos somos afrocolombianos, todos. Porque lo que nos hace afrocolombianos no es el color. Lo que nos hace afrocolombianos es la capacidad que hemos tenido para compartir la cultura africana de una manera u otra. Todos que estamos aquí somos testigos que hemos compartido la música africana que se originó desde África, que pasó en Caribe y luego pasó a América Latina, precisamente aquí en Colombia. También nosotros también Colombia a nivel nacional compartimos también lo que es la comida. Mucha comida que tiene origen de África, que llegó de miles y miles de años atrás, en siglo XVI y siglo XVI, siglo XV. Por eso yo le decía, todos en territorio nacional somos afrocolombianos y nos da el orgullo para identificarnos con esa cultura tan bonita. Así entramos entonces para mirar. Si vamos a hablar hoy acerca de culturas de África, primero tenemos que entender que las culturas, no podemos hablar de una sola cultura, sino hablamos de varias culturas. Hasta en Colombia tenemos varias culturas, pero esas culturas las podemos hablar en términos general, en diferentes aspectos. Y primero que todo, a mí cuando siempre me pide que yo doy una charla acerca de continente África, la primera cosa que me ocurre en mi corazón, yo siento mucha tristeza en primer lugar. Pero también yo siento mucho orgullo y también me da mucha alegría porque me da siempre la oportunidad para compartir algunos aspectos que nos pueden ayudar a comprender muchas cosas históricas. Como vamos a encontrar, según el mapa africano o el mapa de África, vamos a encontrar que África es el continente que está más centralizado a nivel mundial. Por eso se llama África como el continente madre de todo el mundo, la madre tierra del mundo. Por eso me gustaría que iniciemos esa presentación donde vamos a compartir entonces estos aspectos tan importantes de África y los cuales vamos a mirar también algunos aspectos relacionando en nuestro contexto de América Latina, de Colombia de manera particular. Y como yo, como docente, como una personaje que viene también dentro del mismo continente, yo vengo de Kenia, en la capital que se llama Nairobi. Y de hecho, yo digo siempre cuando me pide que haga una presentación de este carácter, primero yo siento también un poco limitado. Porque yo digo, ¿cómo es posible que yo voy a hablar de un continente tan gigante? Un continente que tiene 54 países,
un continente que ni siquiera he podido conocer, solamente un pedazo del continente que yo conozco. Y por eso yo digo entonces, no soy la persona más sabia, no soy la persona más inteligente que puede transmitir el conocimiento de lo que se trata África. Es decir, no poseo el monopolio de conocimiento de África. Y entonces lo único que voy a compartir con ustedes son algunos aspectos que yo sepa, en lo cual yo estoy muy consistente, seguro de lo que he estudiando por la parte práctica, la parte histórica de lo que también fue mi proceso inicial dentro de mis primeros años que yo estudié dentro del mismo continente desde mi país, Kenia. Eso me permite también reconocer mis debilidades y mis incapacidades. Recordando la filosofía antigua, cuando estudiábamos la filosofía nos enseñaba cómo fue origen de la filosofía. Y sin entrar más en detalle de lo que fue origen de la filosofía, me gustaría que recordamos un filósofo que es muy conocido. Al inicio no fue categorizado como filósofo, pero después fue categorizado que sí como filósofo. En el mundo griego, siempre los filósofos eran muy reconocidos y eran considerando como las personas más inteligentes. Y entonces lo que hicieron, dijeron, bueno, listo, vamos a consultar un oráculo. Y ellos fueron a consultar un oráculo de Delfos. Y según el oráculo, sin entrar en más detalle, el oráculo dijo, la persona más inteligente en griego, aquí en el mundo en griego, es el Sócrates. Sócrates, como lo quiera llamar. Y se preguntaron entonces, ¿por qué Sócrates era la persona más inteligente? Dios no puede ser. Y lo llamaron a cuestionarlo y lo preguntaron, ¿usted Sócrates se cree que es la persona más inteligente? ¿Por qué? ¿Por qué eres inteligente? Y la respuesta de Sócrates fue muy interesante. Y nadie esperaba eso. Sócrates dijo, lo que yo sepa es que no sé nada. Entonces, en comparación con otros filósofos que estaban allá, fue una respuesta de mucha interrogación y mucha introspección que terminaron analizando que la persona más inteligente es a la que acepta que no sabe. Eso se conlleva a lo que llamamos la humildad académica. La humildad académica. Entonces, por eso yo digo, no soy la persona que posee el monopolio de conocimiento y simplemente voy a compartir algunos aspectos que yo sepa de este continente. Primero que todo, nosotros sabemos que el continente africano ha tenido muchas fases en las cuales nosotros quizás conocemos las últimas fases de África. Y si comenzamos a mirar estas fases desde el desarrollo de la humanidad, vamos a mirar cómo se originó el continente, el mundo. El mundo fue por unas fuerzas geográficas, se partió. Y cuando se partió el mundo, se formó en diferentes continentes. Y por eso luego, después de esa, miramos que según la civilización, si estudiamos la historia, vamos a encontrar que según la civilización de la humanidad, que el mundo desarrolló desde África, desde Mesopotamia,
que es muy conocido, por allá por la donde Egipto, lo cual tenemos claro y sabemos que Egipto tiene muchísima historia, no solamente de nosotros como seres humanos, sino también Jesús como Dios forma parte de la historia de Egipto. Y entonces, si ese es el caso, se dice que si analizamos muchos años atrás, cuando no existía o cuando los europeos existían en las cuevas, que cuando Europa no eran desarrollados para nada, África ya estaban desarrollados, África tenía dinastías, África tenía imperios. Por eso si escuchan de algunas dinastías, imperios de por allá en Zimbabue, en Mali, en África Occidental tenía mucho desarrollo. Pero luego es importante analizar y preguntar si África era tan bueno, tan desarrollado, ¿qué es lo que pasó? Fue el momento cuando comenzamos a tener lo que se llama exploradores europeos que comenzaron a conocer otros mundos y llegaban no solo en África, en América Latina, lo que sea. Y cuando llegaron en África, África, la madre tierra, ese continente que tiene todos los recursos del mundo. ¿Qué vamos a hacer? Los europeos tomaron decisión. Y dijeron que no. Vamos a tratar de victimizar y vamos a hacer África como víctima. África va a ser víctima. ¿Y cómo África quedó víctima? El primer hecho que muestra que África fue víctima fue luego entonces en el siglo XV, cuando los europeos vamos a llevar a esos africanos, vamos a esclavizar los africanos para llevarlos por allá en Europa y en América, para que trabajen las tierras, en los cultivos de ellos. ¿Por qué? Porque los africanos eran muy fuertes, pues. Porque si eran ahí sencillito, pobres sin fuerza, no lo hubieran llevando. Por eso, con las cadenas que los pusieron de esclavitudes, ellos pudieron hasta llegar en las tierras americanas y europeas, porque tenía la fuerza y pudieron trabajar. Por eso los africanos fueron esclavizados, tristemente. Cuando luego los mismos europeos, después de un tiempo, y se declararon en una reunión, una conferencia que tuvieron en 1884 por allá en Alemania, dieron que no, por los derechos humanos ya no vamos a esclavizar más la gente, ya no más esclavitud. ¿Qué pasó? Entonces dieron, se acabó ese proyecto de la esclavitud. Pero ellos son tan lindos, ¿qué vamos a hacer? Ese continente todavía tiene muchas cosas. Entonces, vamos más a iniciar. Ellos dieron, vamos a iniciar otro proyecto nuevo. No ese proyecto de la esclavitud, sino empezaron ahora un nuevo proyecto de colonización para colonizar África. Entonces, ellos se unieron en esa reunión que tuvieron, dieron, vamos a repartir la torta. Ustedes ya sabemos que cuando aquí hay cumpleaños, la gente se reúne y se comparte la torta. Porque la gente se comparte la torta de quinceañero, donde está cumpliendo años. Porque la torta es tan rica, tan buena, agradable. Todo el mundo quiere compartir un pedazo de la torta. Eso es lo que hacemos aquí en Colombia y en otros países. Compartir la torta porque es chévere, es muy rica. Entonces,
¿Cuál fue en ese caso de repartición de África? África quedó como la torta, donde dieron, vamos a repartir. ¿A cómo? Tristemente, los alemanes llegaron a África, dieron, vamos a dividir. Ustedes toman ese pedazo. Nosotros tomamos ese pedazo. Los otros otro pedazo. Entonces, ¿cuáles son los personajes que fueron en África para repartir la torta de África? Fueron los franceses, los que se categorizan en la historia, que fueron los más brutos contra los africanos, los franceses. También fueron los portugueses. También fueron los italianos, fueron los ingleses, fueron los españoles. Y cuando comenzaron el proceso de repartir, hay algunos que dominaron más que el otro. Por eso miramos, y nosotros analizamos este continente africano donde ellos llegaron, aquí donde llegaron, saliendo de Europa, todos bajaron hasta África. Y como dividieron, encontramos que en ese bendito continente que se ven brillando con esos colores, por ejemplo, los franceses tomaron la parte occidente, de África Occidente. Miramos, los ingleses tomaron más que toda la parte de África Oriental, bajando hacia el sur. Tuvieron la más dominación. Hay los españoles que tomaron un único país que existe aquí que se llama Guinea Ecuatoriana, que está aquí, por acá. Guinea Ecuatoriana. Hay los portugueses que ocuparon los países como Mozambique, por acá. Angola, el país que produce más petróleo a nivel mundial. Los italianos que intentaron, pero los africanos en ese momento dijeron que nosotros vamos a dejar que los europeos que nos van a colonizar así, y no vamos a quedar así. Pero antes de ese segundo intento, no olvidemos aquí en Occidente hay un país que se llama Liberia, que ellos trataron de dominar y no se pudieron. Ahí luego en donde tuvieron su independencia en el 1847. Y después de ese intento, ya en ese segundo momento que vinieron los europeos, luego ya ingresaron el primer país de África que se llama Ghana. El país Ghana fue el primer país aquí de África que recibió su independencia en 1957. Y después de eso fue por el presidente, porque África tenía unos, lo que llamamos los padres de África. Son algunos líderes, presidentes que lucharon mucho por crecimiento y defender África. Presidente como de Ghana, que se llama Kwame Nkrumah, lo llamamos Kwame Nkrumah, luchó bastante y recibieron su independencia bajo los ingleses. Y de ahí, luego Kwame Nkrumah buscó y se reunió con todos los presidentes, líderes de África en ese país aquí súper grande que se llama Etiopía. Y dieron, nosotros, aunque como en Ghana ya recibimos la independencia, no podemos quedar contentos sin el resto de África no tiene su independencia. Para eso, todos los países de África ya comenzaron la lucha para su independencia. Y ahí fue el momento cuando los africanos mostraron que sí podían ganar. Podían ganar. Y claro que sí, ganaron, recibieron sus independencias
Y dentro de todo el continente africano quedaron algunos países que ni siquiera recibieron su independencia porque nunca los europeos lo ganaron en la guerra. Primero fue Etiopía, que nunca recibió la independencia. Etiopía, porque luchó contra los italianos y ganaron la batalla contra los italianos. Y ahí los italianos regresaron. El país de Arione tampoco fue colonizada, no recibió su independencia porque ganó también la guerra, la batalla, y Liberia como tal. Después entonces de ese momento que los europeos regresaron, se fueron, ellos nunca quedaron contentos. Nunca quedaron contentos. Y se preguntó, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si ya perdemos las guerras en África? Y todavía África sigue teniendo bastante recursos, minerales, de todo. Entonces regresamos a África de otra forma. ¿Y por qué regresaba en África? Porque había visto cosas buenas en África. No querían irse lejos de África. Por eso digamos que África se convirtió en el coso donde cazan de los europeos para búsqueda. Entonces los europeos comenzaron otro nuevo proyecto en tema económico, haciendo alianzas con los países africanos. Y esas alianzas económicas ha estado allá hasta en el momento, porque ellos nunca quisieron irse. Por eso miramos que todavía ellos siguen tratando de penetrar en África en diferentes aspectos. Ellos han tratado de relacionar todo lo de África en Europa. Por ejemplo, si escuchando los países de África Occidente que habla literalmente francés, que muy bueno, pero se sigue los llama francófonos, que no tiene su independencia total, está relacionando con la Francia. Por eso se ve muchos países aquí. Algeria es un país que es netamente lleno de gente en blanca por los franceses y todo eso. Se encuentra otros países como de nosotros, Kenia, pobre Kenia, que los sigue llamando anglófonos, porque por mostrar que tiene algo que ver con la Inglaterra. Por eso se nota, hay muchas cosas, muchas formas en las cuales estos países europeos tratan de relacionarse en África. Y ahora últimamente vamos a mirar no solamente el tema económico, porque claro que si se cultiva muchas cosas, le hace préstamos para que siga pagando esos préstamos y todo eso, para seguir manteniendo la alianza, por tener un beneficio económico. Porque sabemos que África es el continente muy rico en muchos aspectos. África tiene, por ejemplo, esos países ricos en toda clase de minerales. Y me atrevo a comentarle a ustedes. Si usted mira, por ejemplo, ese país tan grande, país Congo, que es conocido a nivel mundial. Congo es el país más pobre del mundo. Congo es el país más pobre del mundo, pero es el país más rico en toda clase de minerales a nivel mundial. Los minerales que hace esas celulares, cortán, indirecto, oro, diamante. Congo tiene todo. Pero no se pregunta por qué sigue siendo el país más pobre del mundo. Entrando en ese tema vamos a encontrar muchos países de África ahora, porque los europeos empezaron otra estrategia de guerra
¿Por qué muchos países de África están en guerra? Comenzando con el mismo país, Congo mantiene en guerra todo el momento, en guerra. ¿Por qué países como Somalia, de musulmanes, están en guerra financiando las armas por los europeos? Entre otros países. Y se nota mayoría de los países africanos que tienen guerra es por lo que tienen minerales, tienen bastantes recursos, que sea petróleo o minerales, como diamantes, oro, toda clase de minerales. Y para mostrarle últimamente cómo ha estado la situación, ¿por qué usted se pregunta hace 5 años más o menos, por qué se originó una enfermedad que se llama ébola? ¿Por qué ébola? Y no se pregunta por qué esa enfermedad solamente ocupó los 5 países de África. Camerún, Congo, Sierra Leone, Gabón, Liberia. ¿Por qué solo estos países? Porque son primeros 5 países que mantiene con mejores minerales a nivel mundial. Por eso la ébola se la hizo en laboratorio con un motivo de seguir robando recursos de estos países. Y cuando hicieron eso, mandaron a Cruz Roja Internacional para que fuera a auxiliar, ayudar a la gente, pero mientras tanto se metieron también con la gente europea para seguir robando mismos recursos minerales. Eso es África en la que me están pidiendo que yo les abro. Ahora hablamos de otros aspectos que forma parte de la cultura, para que luego podemos analizar y mirar qué pasa a nivel mundial. No hablamos solamente la parte política, la parte económica, miramos muchos aspectos. Miramos la parte de la religión, cómo se originó, cómo fue la religión transmitida en África. África por naturaleza son creyentes, son religiosos. Los africanos por naturaleza han estado religiosos. Antes de llegar de los evangelizadores, los africanos tenían sus religiones tradicionales en las cuales se iba a rezar a Dios en las montañas, haciendo sacrificios. Y cuando ya llegan los que llaman los que benditos misioneros, eran misioneros entre comillas, porque en primer lugar ellos trataron de imponer las culturas europeas con la pretensión de decir que estaban evangelizando, criticando las prácticas culturales africanas. Por ejemplo, ellos criticaban mucho que no se podía practicar poligamia, porque no quería entender de qué estado existía poligamia. Criticaron muchos aspectos, diciendo esas prácticas que estaban haciendo era contra Dios. Por eso, ninguna manera, digamos, cualquier aspecto los africanos hacían era bajo de críticas de sus evangelizadores, por el cual los colonializadores y los misioneros llegaron, era de la misma, cortaba con la misma tierra, es la misma gente. Por eso podemos ingresar y conocer la cultura de cada país y mirar unos aspectos positivos en los cuales ellos lucharon y todavía siguen luchando. Pero gracias a Dios, porque ahora si usted va analizando, van a encontrar que África han desarrollando demasiado. No es el África que la gente pensaba antes. Ahora hay muchas conferencias que está pasando a nivel de África. Trataron de capacitar diferentes personas para que también aproveche los recursos que ellos tienen. Los líderes africanos se han intentado de reunir
para meter un proyecto que se llama del año África en 2063. 2063, donde ellos están proyectando que todas las fábricas van a estar en África, porque se puede. África tiene gente muy inteligente, tiene todos los recursos del mundo. Por eso dice que sí es el momento en la cual también África puede también primero profundizar sus culturas y esa unidad africana que se ha intentado de generar una moneda que se podría circular en todo el África, está tratando de mirar cómo se podría utilizar un solo pasaporte, porque sabemos son 54 países. Por eso, por malas experiencias que África han recibido, también ha sido una oportunidad de aprendizaje, de mejorar en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque África ha sufrido bastante. Pero ya llega un momento cuando se han dado cuenta de los sufrimientos que han tenido y está tratando ahora llegar un momento de estabilizarse, a pesar de desestabilización que ha estado recibiendo. Por esto, mientras seguimos, me gustaría brevemente compartirles para mostrarles también unos aspectos que son positivos, que están aquí en este continente, para que vea hay muchas cosas positivas que tenemos o África tiene, como también en otros países. Y tristemente, para mostrarle la mentalidad que el mundo ha tenido contra este continente. Porque cuando yo lo digo eso por mi experiencia propia, porque yo he encontrado con varias personas aquí en Colombia, yo llevo 13 años en Colombia y cuando a veces me encontraba con algunas personas, pero ¿de dónde viene usted? Yo vengo de Kenia, África. Ah, es África muy caliente. África tiene muchas enfermedades, mucha pobreza. Yo digo, eso es lo único que tú sabes. África no solamente África tiene muchas cosas bonitas. Y lo que quiero mostrar dentro de esa presentación es que a nivel mundial ha sido esa mentalidad de pensar y mostrar que los mejores continentes del mundo es Europa y América, Estados Unidos, y no más. Se ha tratado de ocultar la realidad de otros continentes como África y América Latina. Y por eso van a encontrar, por ejemplo, África y América Latina tienen muchas cosas que son similares, sufrimientos que han recibido. Nosotros sabemos también el tipo de proceso que en América Latina, más que todo en Colombia, que tuvimos en la colonización por los europeos españoles. Eso todo usted ya lo sabe. Todas las prácticas, todo el sufrimiento que Colombia recibió. Y por el cual algunas cosas en las que estamos viviendo sufrimientos son resultado de problemas que se metieron en Colombia. Entonces, para mostrar eso, que todo se puede, podemos hacer África en grande, podemos hacer América Latina en grande, podemos hacer Colombia en grande, y por eso les voy a mostrar algunos países en un pequeño video que vamos a ver la realidad de que África tiene ahora muchos países que algunos que se verían muchísimo mejor que en Europa que se cree. Entonces, vamos a mirar rápidamente un video pequeño y después de eso seguimos igual. Vamos a llegar a un momento de algunas preguntas. Entonces, voy a compartir este pequeño video. Ok.
país Ghana. Para mirar al menos los primeros países más ricos, digamos, más ricos de África. Este país, Tanzania. Tanzania está en frontera con Zanzíbar. Y este es el país Etiopía. Etiopía es un país muy grande, demasiado grande que Colombia. Tiene como la parte norte y la parte sur. Luego vamos con Kenia. Nairobi es la capital de Kenia, la ciudad más desarrollada en toda África. Ahora Kenia ya construyeron el edificio más alto en todo el hemisferio sur, 70 pisos. El país Angola, el país que produce el petróleo más alto, digamos, a nivel mundial. Angola. Y ese es el país Marruecos. Marruecos. Desde abril.
la humanidad, antes de llegar de los colonizadores, había desarrollando las pirámides, hace miles y de miles de años atrás, Egipto. Y es el país Sudáfrica. Ahí de Nelson Mandela. Aquí sabéis donde tenemos ser uno de los aeropuertos más grandes del mundo, en Sudáfrica. Y ahí tenemos el otro país, Nigeria, más que desarrollado, más que todo en la parte de literatura, que es muy reconocido a nivel mundial. Nigeria, a pesar de su nivel de corrupción es muy alto. Entonces, en pocas palabras, los que podemos decir en términos generales de la cultura como tal, es decir, que en cuanto a crecimiento cultural, la parte económica, política de países africanos va creciendo ahora cada momento, aparte de la lucha que tiene que mantener, porque a pesar del intento de seguir creciendo fuertemente, África va recibiendo un desafío muy fuerte, porque sabemos, por ejemplo, si los europeos quieren mantenerse allá para que ellos se mantengan bajo los recursos de África. Por eso, a pesar que África quiere seguir desarrollando, los europeos y entre otras van a estar ahí siempre pendientes. Sin embargo, la gente ya aprendieron mucho por la historia que tiene que seguir, y por eso vamos a mirar entonces cómo ha sido ahora el crecimiento que está pensando a lo largo de estos años. Vamos a mirar básicamente cómo es el plan estratégico de crecimiento en estos países. Ok. Eso. Entonces, ese es el plan que África tiene ahora, que llegando a 2060, 63, va teniendo muchos, pero muchos desarrollos. En pocas palabras, en cuanto a la cultura africana, en diferentes aspectos, podemos hablar de muchas cosas positivas, y a lo cual yo destaco diciendo que cada cultura es buena de manera diferente. Cada cultura es buena de manera diferente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que respetar y apreciar todas las culturas del mundo. Tenemos que apreciar y respetar todas las culturas del mundo a pesar de las circunstancias y situaciones que vive cada país. Porque como Aristóteles dijo, el filósofo, que cada persona y cada lugar es buena de manera diferente. Es decir, a pesar de todo eso, como tenemos aquí en Colombia, llega en África, en cualquier país de África, tiene muchas cosas positivas, tiene gente de todo el mundo, porque todos ya somos gente de todo el mundo, somos ciudadanos del mundo, y por eso existe una cultura general de África que se llama la cultura de mundo Ubuntu.
mundo Ubuntu. Ubuntu, la filosofía Ubuntu dice que yo soy porque somos. Yo soy porque somos. Y somos porque yo soy. Quiere decir, uno no puede vivir como una isla. Yo necesito la otra persona. Tú me necesitas, yo te necesito. Así quieren decir, en diferentes aspectos, todos tenemos que vivir para uno a otro y evitar el capitalismo. Entonces, eso es lo poco que yo podría comentar acerca de esa cultura africana. Y entonces la siguiente parte que me había pedido que podríamos ahorrar unos minutos es para mostrar uno de los elementos más grandes que está promoviendo ese continente. El continente ya tiene 56 países, pero han destacado que el continente quiere promover el uso de un idioma que va a ser más para todo el África, que es el idioma Swahili. Swahili ha sido ahora como declarado como la lengua, digamos, lengua franca de África, que todos los países tienen que utilizarlo. Swahili es un idioma que fue desarrollado en mezcla de árabe con las etnias de las tribus de la etnia más grande de África, que se llama Bantú, en la cual también pertenezco. Muchos países son de ese origen Bantú. Y entonces esa mezcla de Bantú y árabe se originó el idioma que se llama Swahili. Y Swahili es el idioma nativo en muchos países de África. No son tanto, pues, pero como en 10, si va mucho. De resto de como 44 países les toca aprender manejo de Swahili. Y no solo que Swahili ha sido ahora el idioma de África, sino Swahili ha sido categorizando el idioma que va como un idioma internacional que va transcurriendo en otros continentes. Y por ejemplo, tenemos en Estados Unidos que tenemos más de 18,000 personas en Estados Unidos utilizan Swahili. En alguna parte se dan noticias en Swahili. Si se quiere mirar, se puede entrar a YouTube, pues noticia en Swahili en Estados Unidos, vas a encontrarlo. Por ejemplo, en sitios de Michigan, Houston, ellos utilizan Swahili. También en Europa, país como España ya está en ese proceso de enseñar Swahili. En Madrid, por ejemplo, países como Italia también ya comenzaron enseñanza y utilización de Swahili porque es un idioma musical muy comercial. Y creo que aquí en Colombia ya vamos a comenzar a enseñar Swahili, comenzando con ustedes que están aquí, donde les voy a dar primero un link para estudiar gratuitamente Swahili. Y eso yo sé que va a ser muy útil para ustedes. Entonces, vamos antes de finalización y quizás al final podríamos tener unas preguntas, si alguien tiene pregunta, pero antes de la pregunta, vamos a mirar algunas palabritas por el cual al menos uno o usted puede aprender y salgan de esa charla de hoy, van diciendo, hoy ya aprendí una palabra de Swahili, yo sé cómo decir tal cosa en Swahili. Entonces, vamos a ver, los saludos son primeros que uno quisiera aprender al menos. El saludo de la mañana en Swahili, porque digamos saludos de la mañana, se dice salamu. Salamu son saludos. Por eso si escuchando en árabe y en Swahili uno dice salam aleikum, aleikum salam. Es como un saludo que uno dice salam aleikum, aleikum salam. Eso es como un saludo. Pero saludos de la mañana, digamos habari y azubuhi. Puede que de pronto si activamos micrófono todo, va a ser un caos por interferencia, pero al menos cada uno va repitiendo por su cuenta propia que habari y azubuhi, habari y azubuhi. Y uno cuando alguien le dice habari y azubuhi es como buenos días. Tú respondería nzuri, simplemente dice nzuri. Cuando dice nzuri, nzuri es bien, bien. Habari y azubuhi, nzuri. Así nomás. Y cuando llega en la tarde, tarde en Swahili es mchana. Por eso, salamu zamchana. Saludos de la tarde. Uno dice, habari ya mchana. Habari ya mchana. Y tú respondes, nzuri. Nzuri. Habari ya mchana. Nzuri. Y
saludos de la tarde noche, digamos, ahí tipo a las 6, 5, se saluda también Habari, digamos, Habari sa Johnny, Habari sa Johnny. Y responde lo mismo, Nzuri, Habari sa Johnny, Nzuri, lo mismo. Si llega en la noche, uno dice, Habari sa usiku, no se responde, Habari sa usiku. Y dice Nzuri, como buenas noches. Y después, Nzuri. Siempre dice Nzuri, Nzuri es bien. Y los saludos informales, que son más conocidos, que todo el mundo sabe esos saludos, digamos, cualquier persona que lo encuentra en cualquier parte del mundo, le dice hola. Hola en Swahili es Jambo. Esa J suena como Y de yuca, por eso dice Jambo. Y tú respondes simplemente Jambo sana. Sana es como para enfatizar, dice mucho. Sana es mucho. Entonces dice Jambo sana, Jambo sana. Jambo, Jambo sana, Jambo, Jambo sana. Muy bien. Y luego tenemos, pueden decir también otra persona, tenemos también saludos más como, no son coloquiar, pero a cierto punto como lo que en Colombia digamos, ¿qué tal? O bien o qué, bien o no, todo eso. En todo lo mismo tenemos en Swahili, le puedes decir a la persona, mambo, le das como una pregunta, dice, mambo, y tú respondes, poa sana. Poa sana es como, muy bien, poa sana. Mambo, poa sana. O si no, simplemente le pueden decir a persona y cuando lo encuentra le dice, sasa, sasa, y dice, poa. Entonces se puede como, se puede sana, muy bien. O le pueden decir, ¿qué tal? Que es niaye, niaye. Entonces simplemente es de puede sana. Esos son saludos básicos. Vamos a ver otro. Por ejemplo, tenemos los números que tú puedes al menos contar 1 a 10 en Swahili. Entonces 1 a 10, comenzar con 0, digamos, sufuri, sufuri, sufuri. Por eso mira, el Swahili y el español tienen muchas cosas en común en cuando uno escribe como pronuncia en mayoría de las palabras. Por eso para los que hablan español es que es más fácil para aprender Swahili que estudiar inglés. Tenemos uno que es moya. Entonces J tiene sonido, es ya, moya, moya. Segundo, 2 es Billy, 3 es Tatu, 4 es Nne, 5 es Tano, 6 es Cita, 7 es Saba, 8 es Nane, 9 es Tiza y el 10 es Kumi. Por eso dice Sufuri, Moya, Biri, Tatu, Nne, Tano, Cita, Saba, Nane, Tiza, Kumi. Entonces, de eso, vamos a finalizar donde los voy a mostrar al menos un link muy importante en la cual ustedes podrían como aprender y aprender esas palabras también que todo aparece ahí. Pero una palabra que van a aprender más antes de finalizar es la que dice te quiero mucho. Te quiero mucho en Swahili, digamos, nakupenda sana. Nakupenda sana. Y eso lo aplica con todas esas palabras que están aquí de las personas. Por ejemplo, papá, mamá, que baba, mama, hermano, dugu, caca, bla, bla, bla. Entonces van a decir, mamá nakupenda sana. Es mamá, te amo mucho o te quiero mucho. Entonces, si es tu querido, tu querida, no sé, nakupenda sana un penses querido. Y para finalizar, aquí les voy a mostrar el link con la que tú puedes copiar. Yo les comparto el link y con ese puede ingresar y estudiar bastante Swahili en línea. Este link estará ahí en el chat, ya cada uno lo puede encontrar ahí. Y cuando entre en el link, vas a encontrar algo parecido de esta. Ingresa y vas a encontrar todos esos términos. Míralos, todo el término aquí. Lo pone el audio y ya va a escuchar. Jina lako ni nani? Todos los términos están aquí. Nafurahi kukutana na wewe. Entonces, en pocas palabras, estudia Swahili por acá, es gratuito, hay muchas cosas que pueden mejorar. Entonces, eso yo creo que por la cuestión del tiempo, vamos culminando la sesión. No sé quizás si hay una pregunta más llamativa que alguien tiene o si no vamos entregando
la palabra a Paola para agradecerles también a todos ustedes. Vamos a invitar a Paola, que trató de promover ese espacio para compartir con ustedes, para que nos va culminando el espacio. Igual, en mi parte, les agradezco mucho por el espacio que han sacando para poder asistir y aprender algo nuevo. Gracias. Paola, le doy la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por participar en nuestra charla cultural. Esperamos que haya sido de su agrado y en una próxima ocasión, el próximo evento será acerca de cómo ganar una beca en China. Entonces, pues les estaremos enviando la información y también les estaremos enviando el link de grabación de esta charla para todos ustedes y muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Paola.